Ya están los buenos temas, también los invitados. Creo que podemos platicar. Bueno, platiquemos con Maribel García. Muy buenos días en esta hermosa mañana, ¿verdad? Los fieles radioyentes y estamos aquí una vez más para darle un mensaje lindo de esperanza, de reto, de metas. Les bendecimos en esta preciosa mañana. No sé si nos está escuchando, pero a los que ya han visto la publicidad, saben que aquí hay una persona muy linda, muy retante, una mujer que no conoce fronteras, una mujer que simplemente ella va a donde Dios la lleve. Dios me permitió conocerla. La tengo muy, muy dentro de mi corazón. Es como una hija, la veo como una niña, pero ella es como el conejito de Energizer. Ella no para porque lo que hay dentro de ella es increíble. Así que sin más preámbulos, porque tenemos una hora para escuchar cosas hermosas, te doy la bienvenida, Mari. Dios te bendiga y me alegro que estés aquí. Cuéntanos de ti, Mari. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Uruguay, Montevideo. Ajá. Mis padres son paraguayos. Mi mamá y mi papá nacieron en Paraguay y se casaron. Se conocieron, son paraguayos, pero se conocieron en Uruguay. Oh. Y entonces ahí se casaron y tuvieron a mis 3 hermanos, o sea, mis 2 hermanos y yo. Entonces nacimos en Uruguay. Tú eres la más pequeña, ¿no? No, soy el tercero, somos 7. Somos wow, 7. Sí, 7, qué linda familia, ¿verdad? Si quieres enviarles saludos a ellos. Saludo a todos mis familiares, a mi mamá, a mi papá, todos mis hermanos y más que nada mis hermanos en Cristo. Amén, Sí. amén. ¿Y tienes niños? Sí, tengo 4 hijos. Mi hija tiene 18 años. Tengo una hija de 13 años, una hija de 12 años y un varón de 11 años. Ay, qué bello. Sí. Dicen que, bueno, los hijos son el regalo de Dios en nuestras vidas. Y te admiro porque has sido madre y padre para esas criaturas, ¿verdad? Los has llevado y los has criado en el temor de Dios. Ya vemos cómo está la juventud hoy en día, Sí. donde allá afuera no hay nada bueno. Crimen, droga, sexo, las niñas criando niños, saliendo embarazadas. Pero bueno, de verdad que has sabido ser un padre y una madre para esas criaturas y eso ha sido un modelo fantástico para ellos. Ellos en el futuro, o quizás ya te llamarán mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa todas las perlas preciosas y todas las piedras preciosas. Así que en esta preciosa mañana, la radiola 26 se engalana con tu presencia. Así que cuéntanos de ti. Entiendo que tienes una misión hermosa en Paraguay. Yo te he visto a través de Facebook. Facebook puede ser una bendición, una maldición. Así es. Pero nosotros somos luces en medio de tinieblas. Así es, y ahí amén. estamos proyectando. Yo siempre he dicho que no hay tinieblas, lo que pasa es que hay ausencia de luz. Y cuando no hay luz, está todo oscuro. Ahora mismo, si apagamos la luz, se pone todo oscuro. Así es, Pero amén. nosotros los que llevamos, ¿verdad?, a Dios en nuestras vidas, a Jesús en nuestro corazón, pues podemos proyectar esa esperanza a tantas vidas que andan desorientadas por ahí. María, ¿cómo comenzó esa pasión? Esa pasión. Tú cuéntanos, tú vas a pasar de un tema a otro y dinos. Mira, voy a empezar un poquito, voy a hablar de mi vida. Okay. Cuando yo tenía 7 años, empecé a cantar en la iglesia. Mi papá es director de coro más de 35 años, cuando yo era pequeña. Entonces, conocí de Dios, ¿verdad? Iba en la iglesia católica, la escuela católica, sabía los morales, crecimos en lo que es de conocer de Dios, ¿verdad? De Dios. Religiosamente. Claro. ¿verdad? Y entonces, cuando de eso muchas veces no conocemos a Dios íntimamente hasta que tenemos el encuentro con el Señor. Y hace 7 años empezó ese amor Y a esa Dios relación. y esa relación tan genuina entre mi Padre Celestial y entre yo. Entonces,
hace 7 años, lo que pasó anterior es que yo le muestro, yo ahora estoy dando clase a las jóvenes, soy de la iglesia New Life y ya tengo 3-4 años más o menos trabajando con las jóvenes y siempre le hablo del valor de ahora que sí conocemos la palabra. Antes éramos ciegos y ahora podemos ver, porque realmente no mirábamos eso, no era un obstáculo, pero le hablo de esperar los tiempos de Dios por el esposo, ¿verdad? Y también así también yo no era la esposa ideal tampoco porque no estuve en la palabra, ¿verdad? Y no tenemos los mismos deseos. Cuando Dios captura nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, nuestros deseos, es para Él. Entonces hace 7 años recibí al Señor en un tiempo desesperada porque en el tiempo que yo le conocí al Señor era muchas veces gente conoce al Señor cuando llega a quitarlo todo, ¿verdad? Que algo pierdes todo, ¿verdad? Y yo tenían abundantemente, pero había un vacío tan lleno en mi corazón. Wow. Un vacío lleno que yo era, por mi esposo, ¿verdad? Que donde sea que iba yo podía comprar lo que quería, ir donde yo quería y no mirar una cuestión de eso, de financiamiento. Entonces, pero había un vacío profundo en mi corazón. Yo me acuerdo que una noche me senté al punto de mi cama y le dije al Señor, Señor, nada de esto me llena a mí. Tenía una cama hecha una cama hecha, un 18th century, cama hecha del siglo todo XVIII. Madera, sí, lo hacía de ese estilo. Hecha a mano. Yeah, hecha a mano. Entonces, y me levanté y miré todo y le dije, Señor, nada de esto me llena a mí. Y ahí es cuando yo hablé con el Señor y lo recibí en mi corazón. Qué lindo. Y hasta ahora esta canción, La Niña de tus Ojos, me ministra mucho porque de allí empezó mi caminar con el Señor. Que nada en estas cosas en el mundo, nunca, por más que vas, no importa el carrera, nada te va a llenar. Ese lugar nomás es para Dios. Y hasta que sabemos eso, realmente nada va a tener ese enfoque de lo que realmente es nuestro llamado. Cierto. Entonces, así fue. Entonces, me casé a los 23 años con mi esposo. Los dos no estábamos en la palabra. Mi esposo le gustaba apostar. Él apostaba. Entonces, del apostar, le llevó a vender drogas. Las drogas. Sí. Entonces, él empezó a vender drogas por las apuestas, para cubrir las apuestas y muchas cosas así. Entonces, y de ahí fue una puerta de pecado abre otra puerta y otra puerta. Y entonces así fue. Entonces, después de 5 años, más o menos, 5 o 6 años, era más o menos unos 7 años, estábamos en un viaje a Las Vegas. Ajá. Entonces nos fuimos a Las Vegas, mi esposo de una de vacaciones porque ahí él apostaba. Y en eso recibimos una llamada del federal que estaba en nuestra casa. Y ahí empezó, ¿verdad? Que él estaba en nuestra casa y que vienen a buscarle a él. Los federales. Los federales. A buscarlo. Sí, vino a buscarlo, a tocar la puerta a buscarlo. Entonces, de ahí nos huimos con él, porque nosotros estábamos, para empezar, estábamos perdidos completamente. Estábamos en el mundo. Pensábamos como pensamos, y cuando digo el mundo, digo antes del conocimiento de Dios. Exacto. Eso es cuando yo significo lo que es el mundo. Y entonces allí nos huimos. Directamente a Las Vegas fuimos a México. ¿A qué parte de México? Y yo nunca he conocido México antes de eso. Yo nunca he pisado México. Aunque nací en Uruguay, yo desde un año he crecido aquí en Chicago. Desde el año. Entonces yo no conocía eso de cómo es México. Y era mi primera vez pisando México y en esa manera, ¿verdad? Huyendo. Entonces ha sido las cosas que nos iban en la mente, las familias que sí teníamos afuera nos cerraba la puerta. No los iba a ayudar. No teníamos a nadie. Y no teníamos a nadie que digas mi familia o su familia. Estábamos fugitivos por más de 5 años. Como 5 años estábamos fugitivos, viviendo bajo nombres diferentes, viviendo una vida de mentira.
Viví una vida de mentira porque yo decía, aunque yo tenía ese conocimiento de niña, saber lo bien y lo mal, y eso sí siempre me tenía en el corazón, ¿verdad? Que decía, porque yo siempre eso lo tenía cargado. Digo, ahora tengo que vivir mintiendo, ahora tengo que vivir así, tengo que vivir. Y me levantaba los días y iba y mis niños digo, mamá, pero ese no es mi apellido, ¿verdad? O sí es mi apellido porque eran chiquitos, ¿verdad? Entonces, llegábamos hasta vivir allá por 5 años, ¿verdad? En México, fugitivos. Y en eso es cuando el Señor me alcanzó. Cuando yo pensé que ya era toda la puerta completamente cerrado. Cuando mirabas tú las páginas del web, el tercer más buscado, o sea, no era el tercer más buscado, pero cuando busca la de lo buscado era el tercer en la lista. En la lista. Y entonces él estaba o sea, que lo estaban buscando. O sea, en todas formas no había manera de escapar. Ni por la ley, ni por ninguna otra manera. Estábamos fugitivos buscados. Él estaba buscando muchísimos años en la cárcel, porque de sus puestas, aparte de todas las puestas que ha hecho, tú sabes que eso tiene que hacer los impuestos y todo eso. También. Sí, entonces ahí fue cuando el Señor me rescató del hoyo, del Seol. Yo digo del Seol porque estuve bien metido en ese Seol, en todas las formas que diga, y ese es el Señor misericordioso que conocí. Amén. Un Dios de misericordia, un Dios que da segunda oportunidades, un Dios que realmente Él ve el corazón y Él sabe el arrepentimiento, que no lo conocíamos. Yo no lo conocí hasta que Él me alcanzó. Y allí empezó mi caminar, porque cuando yo clamé a Él, no era que Él estaba buscado y todas las cosas, la presión que vivía, pero era que había un vacío. Por más que te pueda ofrecer este mundo, nunca te va a ofrecer lo que Dios te da. Jamás. El amor que Él te llena, donde Él te rescata, cuando la ley te dice no, cuando hay jueces que tú sabes cómo es el sistema federal que dice, por carga te dan de 10 a 5, por esto te da de 5 a 10 y de esto 15, y no puedes ir entre medio de esos tiempos si no hablas o no cooperas o ciertas cosas, ¿verdad? Entonces no hay manera, pero el Dios de misericordia traspasa todo eso, porque el minuto que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, ese día que estuve ahí, y entregué mi vida al Señor, me recuerdo en mi cuarto, vino mi suegra de visita de Chicago, y ella me dijo, Mari, dice, te voy a llevar a ella recién estaba empezando a caminar, ir a la iglesia cristiana, y estaba en caminar, y me dijo, no hay una iglesia por aquí que me puedo ir, y yo por averiguarle a ella iglesias para ir, yo me iba con ella. Ajá. Sí. Y así fue, pero cuando yo estuve allá, me acuerdo que el día que lo recibí, realmente en mi corazón, es un día, es un minuto, ese es el mismo segundo que tú le entregas tu vida, cuando hay un arrepentimiento genuino delante de tú y tu Dios, nadie más, no hay gente, no hay nadie, es tú y tu Dios, tu mismo problema, estás tu mismo hoyo, tu mismo pecado, estás viviendo ahí mismo, te hincas y le pides perdón al Señor y decirle, Señor, así como estoy, vengo delante de ti. Wow. Así como estoy. Y ese día, con lo que el Señor me daba en mis manos, trataba de hacer todo lo que pudo para servirlo. Entonces, en ese tiempo tenía a mi esposo chofer, y tenía a las muchachas de la casa allá en México que nos ayudaban en la casa con los niños. Entonces, ahora ya todo miraba en esa forma. O sea, tengo una casa, puedo hacer clases biblias en mi casa. Tengo el chofer, él puede traer hermanas de la iglesia hasta acá. O sea, todo lo que tenía en ese minuto cambió mi visión de todo. Ya no era las cosas servirme a mí, ya era todo lo que Dios me ha dado, cómo le voy a servir a los demás. Y venía mucha posición, había mucha gente que decía, pero ¿cómo si tú sabes
tu esposo, él apuesta, porque él era un apostador que iba los fines de semana a la semana. Era enfermo. Porque de eso le llevó a hacer otras cosas, porque de eso le miraba lo del vicio de los juegos. Wow. Eso era de ir a apostar. Y entonces, y allí había una clase de Biblia, recibí al Señor, fui a un retiro y en eso, ahí es cuando dije, tú sabes que quiero una clase bíblica en mi casa para poder compartir con otros. Y ahí venía de todas personas, venía abogados, había, me acuerdo, abogados, había incrédulo, no conoce al Señor, Wow. había de todas mis naciones, venía a mi casa. De todas mis naciones se llenaba. De hecho, dediqué el tercer piso nomás para la palabra. Tenía mi radio y estaba en un cuarto y era nomás para el Señor. Qué Ahí lindo. había alabanza. Entonces, cambió mi vida y mi esposo me miraba como si fuera Estuvieras loca, sí. estuve loca. Dice, esta mujer está loca, ¿verdad? Me miraba y se quedaba impresionado muchas veces. No me decía lo hermoso de mi esposo, aún no conociendo al Señor, nunca me dijo, no lo hagas. No, nunca cuando se trataba de Dios, más nunca decía nada. Me dejaba hacer lo que hacía, se quedaba impactado de las cosas que sucedían en su casa, ¿verdad? En nuestra casa, pero yo decía, yo en mi mente y mi corazón, yo era para el Señor. Ya ese despertar de servirlo, ¿qué es lo que quieres, mi Dios? Se convirtió en una pasión. En una pasión. Una Sí. pasión que hasta el día de hoy enamorado, me levanto pensando en Él y me duermo pensando en Ay, qué Él, con lindo. con la Biblia, leyendo su palabra, porque su palabra a mí es mi comida, es mi escudo, me protege. Cuando la gente se levanta contra de uno, el Señor nos justifica, el Señor Exactamente. da pelea por nosotros. Sí, señor. Él ha sido mi esposo. Y el Señor me lo dijo, cuando estuve pasando por eso, el Señor me dio esa palabra. Cuando estuve allá hablando con el Señor, que le estoy dando, me dije, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, en su nombre y tu redentor, el Señor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, esa palabra me dio el Señor cuando yo estuve ahí y me dijo que iba a regresar a mi tierra. Cuando estuve en México, en medio de eso, el Señor me dio una palabra y me dijo que iba a regresar a mi tierra y que Él iba a ser mi pastor, que Él iba a ser mi esposo y que Él iba a cuidar de mis hijos. Y me dio otra palabra es en Isaías 54:13, que decía, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y la paz, ¿qué palabra? Lo escuchamos paz tan fácilmente, pero una mujer, una familia tan profundo en el Seol, en un hoyo, no sabemos lo que era paz. El nombre de nosotros vivíamos fugitivos. No, la paz, esa palabra paz no estaba en nuestra vida de ninguna forma. No existía. No existía. El día que yo regresé, Dios me dio esa palabra y en Chicago estuve manejando, sí que me molestan los federales ni nada. Lloré tanto y le di gracias a Dios porque ahora entendí lo que significaba la palabra paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y su paz no es como lo que el mundo lo da. No. Y era increíble, sentí la diferencia, que esa palabra paz me llevaba a otro nivel de saber lo que era paz, que mi nombre lo limpió, que mi casa lo limpió, que me sacó y aparte tuvo misericordia y aún me dio una palabra el día del corte de mi esposo. Fueron por mi esposo, de ahí le trasladaron a Ciudad de México. Porque a él lo agarraron. Lo agarraron en Monterrey. En Monterrey. Y lo trasladaron en Ciudad de México. Sí. Y lo trasladaron a Ciudad de México. Y entonces aquí yo me río muchas veces. Ahora me río de ver cómo Dios, cuando yo era niña, yo me asustaba mucho que no me vaya muy lejos sin que me vaya alguien conmigo. Yo no era de irme sola. Ajá. Mi papá no me dejaba pasar el portón porque me protegía mucho, ¿verdad? Y poder vivir todas estas cosas que uno vive. Crecimos en la iglesia desde que tenía 7 años. Crecí en la iglesia, cantaba 5 misas los domingos, 5 servicios los sábados, toda mi vida. O sea, que siempre fue con Dios. Independientemente, todo fue con Dios. Todo con Dios, desde que yo era niña. Qué lindo, qué lindo. Entonces, cuando yo me acuerdo que me subí en avión a ir a visitar a mi esposo en México,
yo oraba mucho al Señor y el Señor me abría puertas. Yo llegaba hasta primer lugar, me tocaba de las personas, llegaba, me dejaban entrar hasta allá adentro. Qué Era lindo. increíble que yo entraba, yo hablaba con los que estaban encargados de las cárceles, le digo, mira, mi esposo está aquí, no quiero que pase allá en esos lugares, podrá que mi esposo se quede en este lugar, y con oración, que Dios me mandaba ángeles, me protegía, porque hasta me miraba, mira esta mujer, y yo le dije, mi esposo está aquí, y yo lo compartía, ¿verdad? Y en el Señor, Dios te bendiga, y la gracia del Señor Y el favor. abría puertas de donde no lo hay, y llegaba, y cuando tú pasas en las cárceles de México, ya pasando esas rejas, ya no hay seguridad, no hay guardias, tú entras ahí donde están todos los prisioneros. Oh. Y yo entraba en ese lugar y ahí hasta aprendía tantas cosas de Dios con los carceleros. Te voy a decir por qué. Porque un día fui a llevarle comida, preparaba comida a visitarle a mi esposo. Y yo oraba mucho por mi esposo, porque mi esposo, como no tenía al Señor en su corazón, tú sabes que era un junior, toda su vida era un niño que nunca ha pisado cárcel. Entonces estaba en lugar, uno dice que es uno de los más peores cárceles en todo el mundo. Yo creo que uno de los que está en la lista de los primeros 5. Oh, sí. Si Esa puedes cárcel de- imaginar qué condiciones estaba. Wow. Derrotado estaba, pero yo oraba por él cada vez que entraba, salía. Y cuando yo entraba en esos lugares, le llevaba comida, preparaba comida y le llevaba comida. Y una vez que estuve preparando comida, él me dijo, me dice, Mari, hay un señor mayor estaba ahí, dice, prepárale comida y dale de comer. Y preparaba yo, ok, le dije, preparé un poquito de comida, le dije, aquí está, Dios te bendiga, para que con mucha gracia. Le dije, ay, qué lindo Señor, le dije a mi esposo, ¿y qué habrá hecho él que está aquí? Le dije. Y me dijo, ¿quieres saber quién es ese señor? Y le dije, sí. Dice, ese señor trafica órganos de niños. Yo me quedaba con la boca abierta. Y no parecía. No parecía. Y yo me parecía. quedaba asustada, y yo la cristiana, y tú sabes lo que me decía mi esposo. Me decía, ¿tú sabes qué, Mari? Lo que yo aprendí aquí, que estas personas que ha vivido robando, viviendo, tal vez matando, desde que eran niños, dices, ellos son así porque nunca los amaron por la falta de amor. Oh, wow. Y Dios le usaba hasta a mi esposo para ¿Verdad? darme palabra, y yo ahí pude entender, y le digo, ¿por qué me dices eso? Dice, porque dice, había un carcelero que estaba dentro de la cárcel, y yo creo que le dieron él tiene un lockdown de 24 horas donde tiene que estar, 23 horas, le dan una hora para ir a usar los teléfonos. Él usaba el teléfono 1 hora y regresaba a su celda y lo cierra. Y todos los días mi esposo se iba al lado de él, afuera de su celda, y se sentaba y miraba la tele con él. Y todos los días iba. No lo conocía bien al Señor, pero iba y platicaba con él y se iba. Y había un día que mi esposo no se fue. Ese día, en vez de, nomás tiene 1 hora, esa hora, en vez de ir a usar el teléfono y regresar, que le dejaron, fue a ver si mi esposo estaba bien, si no estaba enfermo. Y mi esposo ahí entendió que era la falta de amor. Entonces, ahí aprendí muchas lecciones. La falta de amor. Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Así es. Dios vino por ellos. Él no vino a los que estaban bien. Él vino a los que están encarcelados, Exacto. los que están enfermos, los que tal vez nunca podía romper ese vicio, o ha sido abusado de niño y vive practicando ese pecado y no sabe salir de eso. Por ellos. Y Dios es amor, y Dios vino, y a través de amor pude aprender a amar. Porque aun cuando mi esposo estaba viviendo su vida, ¿verdad?, de las impuestas y todas esas puertas, que se abre otra puerta. Y de ahí, cuando yo decidí caminar con el Señor, mi relación y mi matrimonio se empeoró en vez de que se mejoró. Sí, claro. Porque más él se fue al mundo, más regresaba a la 1 de la tarde, ni llegaba a la casa, más él no tomaba, él no era una persona que tomaba, ahora tomaba, ya tenía de todas las puertas que se empezó a abrir, y ahora yo antes era una mujer muy fuerte de carácter, que a ver, ahora me lo vas a pagar,
Yo era ese tipo de mujer. Y cuando conocí al Señor, Él me estaba moldeando mi carácter, de roblar los días, esperar en Él, de tener misericordia. Porque el Señor, cuando Él entró, hasta yo no sabía que Él que estaba haciendo muchas cosas, no sabía de mi esposo hasta que Él entró, ¿verdad? Había cosas que no sabía. Y entonces ahí Dios me dijo, yo le dije el día que entró, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Estoy en esta situación, él abría puertas y yo decía, yo me tengo que separar de él, ¿Y qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Verdad? Porque tú ves todo eso. Yo ya entregué mi vida al Señor, yo creo que 2 años, 1 año y medio, 2 años antes que mi esposo se fue a la cárcel. Oh. Y entonces... Fíjate cómo Dios te preparó, Mari, Dios te preparó 2 años antes, porque ya el Señor sabía por el camino que ibas a pasar, por el desierto que ibas a pasar, por el valle de sombra y de muerte que ibas a estar caminando. Entonces, para prepararte, los tiempos son de Dios. Y Él lo que hizo fue que atrasó el tiempo, atrasó el proceso para prepararte a ti, para cuando eso sucediera, que vinieran los federales y arrestaran a tu esposo, ya tú estabas fortalecida a través del Espíritu Santo. Amén. Así es. Y no solo eso, mi esposo nunca me dejaba llevar mi hijo conmigo cuando viajaba a Chicago. Oh. Y entonces, y es el día antes que lo vinieron por él, yo tenía todos mis hijos y estuve en Chicago. En uno de esos viajes vinieron por él. Dios protegía. Yo estuve acá con todos mis hijos y él estaba ya solo. Oh, mira. Dios protegió la vida de mis hijos, claro, y también mi vida. Tu vida. Sí. Dios ya conocía al Señor, ya estuve sirviendo al Señor y el Señor tuvo el control de todo, ¿verdad? Y siempre me mantenía orando por mi esposo. Y porque poco a poco, cuando él llegó a eso, yo me acuerdo, me hinqué al Señor y le dije, Señor, ¿cuánto tiempo le van a dar? Y el Señor me dio el tiempo que iba a dar. El día que entró, el Señor mismo me lo confirmó, el tiempo que le iban a dar, que le iba a tener misericordia y que le iban a dar ese tiempo. Y también le dije al Señor, ¿qué hago? Tengo todas las pruebas de retirarme de este matrimonio, de irme. Y el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi suegra acaba de tener un derrame cerebral. Ella es viuda, no tiene su esposo. Tal vez yo creo que era unos 6 meses antes que él entró. No tenía a su mamá porque estaba ella inválida, justo tuvo un derrame, ella no podía caminar. Su familia, sus hermanas no podían, tenía su familia, no tenía a nadie, este hombre. Si yo estuviera en sus pies, ya no me dejaba ver el Señor en carne lo que estaba sucediendo en su vida, me estaba viendo. ¿Qué hicieras tú si tú estuvieras en su lugar? Exactamente. No importa lo que te hizo, lo que te habló, lo que te fue a hacer. Si estuvieras en su lugar, ¿qué te gustaría a ti? Amarás a Él como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa eso, pastor? Eso significa cuando Dios nos lleva a eso, ponte en su lugar. Si tú estabas en la cárcel, ¿no te gustaría que te den de comer? Que te vayan a visitar. Y ahí aprender realmente de amar aún tus enemigos, porque muchas veces desde nuestra propia casa se hacen nuestros enemigos. Sí. Lo vemos cuando entramos en la palabra, se levantan muchos en contra de ti y de tu propia casa, lo dice la palabra. Y era mi enemigo, ¿verdad? En ciertos aspectos por la razón de que todo contrario, pero yo lo tenía que dar y muchas veces Dios trabajaba también en mi carácter. Porque mi esposo era de mucho carácter. Si traía la comida muy fría, regálaselo al segundo piso. No lo trae así. Y yo tenía que poder orar al Señor y pedirle al Señor. Y el Señor, a través de amor, a través de la oración, entonces llegó hasta el día que estuvo corte él. Un domingo, estuve adorando y alabando al Señor. Estuve nomás en oración. Empezó una música de alabanza y empecé a alabar al Señor y no pensaba de nada, ni nada. Era un día especial ese domingo. Estuve alabando y solamente adorándolo. Y en esa adoración y alabanza que le estuve adorando y alabando al Señor, Él me dio una visión. Y muchas veces cuando el Señor me da la visión, me lo hace saber más o menos cómo va a ir, cómo está, ¿verdad? La pantalla, ¿verdad? Me lo dice.
y vi mi esposo que tenía que preparar una oración el día antes de su corte. Y me mostró la casa de mi suegra. Y muchas veces en nuestras familiares hay gente que casi no habla con esa parte de gente, o hay divisiones tal vez adentro de la familia, ¿verdad? Claro, claro. Y el Señor me mostraba en la casa de mi suegra, ¿verdad? Y le hablé, y después era ahí que quería que tenía la oración, y vi que entonces yo le hablé a mi suegra y justo estaba en el servicio. ¿Qué pasó, Mari? Le digo, suegra, te permito, si me permites, que tenga una oración en tu casa el día antes, yo creo que era un martes, el día antes del corte quiero hacer una oración. Me dice, claro que sí, María. Entonces me fui, hicimos una oración. Tuve mucha oposición, mucha gente me decía, ya no le digas a tu esposo ese tiempo que le van a dar, porque es mentira. No le van a dar ese tiempo. Los abogados dicen que este tiempo le van a dar. El Corte Federal dice ese tiempo. Ya no le digas mentiras, o sea, ya no le habla. Ellos decían que le iban a dar muchos años. Que cómo yo iba a decir que le iban a tocar esos años, que eso no es cierto. Y yo sabía la palabra que Dios me dio. Yo sabía, y yo estuve firme de lo que Dios me ha dicho. Y creí, y esa palabra Dios me lo dio. Entonces, tuvimos la oración. Había mucha oposición, y tuvimos la oración, y hasta me habló mi esposo y me dijo, ¿qué estás haciendo tú oraciones? Yo tengo que pagar abogados, y yo estaba muy nervioso porque tenía el corte, y como no está en la palabra, hasta decía malas palabras y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, si es lo último que hago por ti, si es lo último, voy a hacer una oración por ti, con tu familia. Y ahí mismo mandamos traer la pastora, que en ese tiempo vino la pastora, el pastor. Se llenó la casa y había de todo. Familias, hermanas, había gente de amigos y de todo. Se llenó tanto la casa. Y ahí como familia lo dio la palabra al Señor, si tan solamente le pidiéramos perdón, Él sanará nuestra tierra. Esa palabra, ¿verdad? Que Dios nos dio. Ahí nos hincamos como familia. Ahí estaba mi suegra sentada y sus hijos, y nos hincamos públicamente enfrente de todos los que estaban, y le pedimos perdón al Señor. Le pedimos perdón al Señor, y ahí estábamos en oración. El día siguiente del corte, el día de la oración, los pastores dio una palabra que dijo, como al apóstol Pablo cuando le visitó el ángel en la cárcel, que le dijo, levántate y vístate, ¿verdad? Que le estaba dando esa palabra, y estaba ella hablando esa palabra. Entonces el día del corte le dijo a mi esposo, hay algo que tienes que decir antes que te sentenciamos. El juez dijo. El juez. Okay. Entonces volteó, y él dijo después que quería decir otra cosa, pero le salió en su boca, dijo, le pido perdón a mi esposa y mis hijos. Qué lindo. Por lo que yo he hecho. Nunca quería hacer esto. Y ellos estaban ahí. Y estaba ahí, todos mis hijos, estaba yo. Me pidió perdón públicamente allí, y enfrente de todos volteó y le dijo, ¿cuánto restitución va a deber él? Porque tú sabes que eso es lo del impuesto, y todo, tú tienes que pagar los impuestos y la restitución. Y le dio, creo que le dieron como 2 millones. Después que sale, el de restitución tienes que pagar después que sales. Yo creo que era 2.5 millones, más o menos, estoy exactamente, pero en los millones así, cuando sale ir a pagarlo. Y el juez dijo, no, él no paga nada. Que le dé eso a su esposa y sus hijos, él no paga nada. Y dijo, es como Pablo, parado en las puertas de los cielos, salió de la boca del juez. Y ahí cayó la unción. Estábamos llorando, gritando, y hasta el abogado se quedó. Y cuando le dieron el tiempo, era exactamente el tiempo, lo que Dios me dijo. Y todos que levantaron a decirme, ya no digas el tiempo, porque no era. Yo sabía lo que mi Dios me dijo. Yo sabía que Él me dijo, yo te voy a sacar de ahí, vas a regresar a tu tierra. Vas a vivir en paz. Yo voy a ser tu esposo, voy a guiar tus hijos. Los cuidó también. Y me los cuidó. Y hasta el día de hoy, ya pasaron más de 5 años, 5 años y medio. El Señor ha sido el mejor esposo que puedo tener. Él ha sido, me arrulla, me levanta. Ese vacío que sentía hace 7 años atrás, cuando me levantaba y nada me llenaba, me lo llena el Señor. Y hasta el día de hoy, mis hijos
está en la escuela privada, el Señor provee. Siempre lo que Dios me da, siempre soy fiel a mi Señor. Lo que el Señor, yo digo, todo lo que tengo es tuyo. No es un porcentaje, es todo. Si me pones para pagar y mantener lo que mis hijos y el ministerio, lo que el Señor me ponga a hacer. Pero tengo 4 hijos y el Señor me ha llevado a lugares y me ha llevado en viajes. Yo me acuerdo cuando yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? No sé hacer nada. Tenía todo, mi esposo me ponía todo, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me confirmó, ¿verdad? Que iba a ser mi pastor, que no me preocupara, que Él tiene el control del todo como un esposo. Y realmente, Él como un esposo, a mí me ha pasado llevar a mi hijo al fútbol y lo ha llevado lejos, como por Indiana, era como una hora y media, un poco retirado. Y yo creo que miré mi bolsa y traía como $30 y dejé mis llaves adentro del carro un día que me fui a un juego de mi hijo. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? No tengo mi tarjeta, no tengo... Y llorando ahí con mis hijos. Y viene un carro al lado de mí, porque mi carro estaba retirado y las llaves estaban dentro del carro. Estaba dentro del carro. Y viene un carro al lado de mí. Y yo estoy orando porque estuve muy retirado de la casa, no tenía nadie con quien hablar. Y no tenía teléfono tampoco. ¿Dentro del carro estaba? No, todo estaba dentro. Y viene un carro al lado de mí. Y me dice, le digo, disculpe, ¿no conoces a alguien para abrir el carro? Y me dice él, digo, yo soy profesional, eso es lo que yo hago. Espérate, y abre trae la cajuela del carro y lo saca todo el equipo profesionalmente, me viene y me lo abre sin que te dañe el carro y todo eso. Eso lo hace Dios me manda que me arregle el carro, y donde sea que yo me voy a pagar algo, el Señor me provee, me protege. Él ha estado conmigo en toda área, como un galán, un esposo de lo más esposo que puede tener. Y a través de eso ahora veo el cambio en la vida de mi esposo. Hablo con él, yo he visto que él ha cambiado mucho. Le iba a visitar, yo le iba a visitar y en el principio era muy arrogante las palabras que decía, y poco a poco, no era por mi hablar, porque muchas veces en la familia no quiere que escuchemos que nosotros mismos le estamos predicando, ¿verdad? Pero con nuestra propia vida somos Biblias para muchos y nuestra propia casa lo ve. Y mi esposo pude ver, él no entendía que una mujer le puede ser fiel o siempre esa duda que dice, me va a engañar o algo, ¿verdad? Claro. O ella me va a pagar con la misma moneda. Exactamente. Y ver al Señor cambiar y transformar mi vida y él ganó la confianza porque él está viendo lo que uno está viviendo, no lo que uno dice. Lo que estás viendo en tu vida. El ejemplo. Y los hijos también, ¿verdad? Y él está acá. Sí, él ya le falta poco de llegar a la casa, sí. Okay. Pero ha visto mucho el cambio en él. Ya no habla malas palabras. Yo creo que ya son 3 años, ya no mala palabra. Él siempre ha sido un buen esposo, sea lo que sea. Él siempre se ha preocupado de proveedor, de que yo estoy bien y los niños. Él siempre tiene un muy buen corazón. Qué bueno. Y es más, hasta cuando mi suegra tuvo el derrame cerebral, el Señor le dijo que él iba a ser un pastor, pero que iba a prestar por ciertas cosas. Y le confirmó el Señor, ¿verdad? Muchas cosas en su vida. Ha sido un cambio. Cada día que caminamos con el Señor vemos las puertas que el Señor está abriendo y cómo transforma nuestra vida de una mala historia a un buen final. Exactamente. Una mala historia a un buen final. A un buen final. Porque el Señor es un Dios que no importa qué situación estamos pasando, no importa si estamos como estamos, ahí mismo, híncate. Pídale perdón a Dios, arrepiéntate de tu pecado. Si no sabes cómo, porque ha sido algo que ha practicado de muchos años, el Señor tiene el poder de cambiar. Y Él te va a retirar de esas personas y te empieza a retirar de muchas hasta las amistades, para no caer en ese mismo vicio o no estar en eso, para que poco a poco empezamos a caminar con Él y Él nos limpia. Cada día más nos despojamos, cada día morimos más en la carne, ¿verdad? Y podemos ver más lo que es el propósito tan claro del Señor. Y que se siente, fíjate, Mari, que cuando tú acabas de decir algo muy clave,
cuando morimos a la carne, es como cuando uno está a dieta, ¿verdad? Vamos a suponer, tiene 3 tamaños de sobra, 3 size de ropa. Vamos, en size 18 y tú quieres llegar a un size 10. Y a medida que tú vas y te disciplinas en tu dieta, en tu alimento, en tu ejercicio, en tu forma de vivir, en un estilo de vida, así es en lo espiritual. Cuando hay personas que están gruesos, llenos de pecado, de fornicación, adulterio, vicios, droga, pornografía, que eso está llenando las redes, los abusos de niños, los niños abusados sexualmente. Entonces, y tú vas conociendo a Dios, entonces te metes en la dieta divina del cielo. Comienzas a enflaquecer de pecado, toda esa grasa contaminada, emocional, espiritual, psicológica, comienza a desaparecer. Y tú empiezas a notar, oh, ya no hablo, ya no me interesa la pornografía, ya no tengo tanto vicio, ya no voy al casino. Porque el casino, eso ha destruido matrimonios, vidas, gente que lo han perdido todo y están en la calle. Y así eso es lo que le ha pasado a tu esposo. Cuando él llegó a un momento que él dice, bueno, ya, ¿por qué? No porque quizás alguien le ha estado predicando allá, lo más probable sí, pero si hubo alguien o hay alguien que ha estado dándole el ejemplo que tú también como esposa le has estado dando, que te has mantenido fiel, firme, sobre todo fiel a tu verdadero esposo que es Cristo. Amén. ¿Ves? A ese que te lo ha dado todo, al Dios de oportunidades de tu vida, a ese que tú le has dicho, estoy aquí para quedarme, estoy aquí para ser fiel, estoy aquí para ser parte de la novia de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que sucede, que la gente, una vez que crean un estilo de vida espiritual, cuando vienen a ver, entonces es la grosura de Jehová la que los bautiza. Entonces estamos gorditos espiritualmente, de amor, de bondad, de ternura, de compasión, de misericordia. Hay tanta maldad en este mundo. Y tu testimonio ha tocado mi vida y quizás a muchos de los que están escuchando ha tocado. Pero vamos a ir a una pausa musical porque hay una parte muy importante también que vamos a hablar de esta mujer maravillosa, de verdad que Dios está usando de una forma. Apenas comienzas tú, porque lo que te espera es un largo camino. Amén. En el Señor. Nos vamos a una pausa musical. Estamos de vuelta otra vez en este testimonio tan impactante. Estamos todos, ¿verdad? Sí. Y apenas ella comenzó, porque es una hora, apenas ella dijo por encima, ¿verdad, Mari? Sí, por encima nada más, ella no profundizó porque estaríamos aquí 3 horas, pero ella va a regresar, porque es tanto lo que, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno ama a Dios, cuando uno está tan lleno de su paz, de su amor, uno lo que quiere es compartir. Como hay personas que, bueno, para ponerlo, no sé, se ganan un premio o algo, mira, me gané esto, pues nosotros nos ganamos el premio mayor, amén, que es el premio mayor del cielo, que es el vivir una vida completamente diferente a la que nosotros vivíamos antes. Antes vivíamos en delitos y pecados y ahora tenemos esa nueva oportunidad, esa herencia de gloria, esa vida eterna que el mundo no la da. Y no hay, como tú dices, no hay dinero que pueda comprar la felicidad que uno tiene cuando Dios llega a nuestro corazón. Así es. Hay un nuevo amor en tu vida, hay una nueva pasión, Mari. Mira, ella se ríe, tan linda. Y hay algo que la apasiona, que lo hemos visto a través de de las redes sociales, y ella tiene una pasión, al igual que yo. Ella tiene la dicha, de verdad, de haber nacido en Uruguay, que aunque sus padres son de Paraguay, pero yo pude ir a Paraguay 3 veces y regresamos el año que viene, porque yo dije, Señor, tú vas a volver a abrir las puertas. El enemigo siempre ha querido torcer la verdad de Dios. Sí. ¿Verdad? Cerrar las puertas. Y esa fue una de mis peticiones. Yo oraba, yo decía, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes la verdad. Y ella no sabía hasta que hace como 2 años yo supe que ella, también su familia es de Paraguay. Cuéntanos de Paraguay, cuéntanos de esa hermosa misión a la que te llevo y a la que yo voy a también ayudarte el año que viene. Amén, amén. Pues el pasión que el Señor ha puesto en mí, esto sucedió hace 2 años. Estuve en un servicio, pues ahora estuve en diferentes ministerios, estuve en el Ministerio de Mujeres, también en los jóvenes,
También trabajo con los jóvenes, mujercitas de primero o segundo año de high school, en la iglesia New Life. Entonces ya tengo más o menos 3 o 4 años. Y estuve en un servicio normal y el pastor estaba predicando del llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en eso me fui arriba y le pregunté al Señor, le dije, Señor, tú me has llevado en tantas diferentes áreas, me has llevado con las mujeres, de lo que es cuando una mujer son maltratados o el esposo. Muchos puedo identificarme con ellos, ¿verdad? Y también era en las áreas de los jóvenes, ¿verdad? De esperar en los tiempos de Dios para tu esposo, esperar en los tiempos de Dios para el hombre que Dios tiene para ti, para no llegar a, ¿verdad? Las ataduras generacionales y todo lo que uno vive, uh-huh. ¿verdad? De no conocer, cuando no conocemos a Dios, lo que decidimos, ¿verdad? Que no está dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso pasamos muchas cosas muy difíciles muchas veces, porque no esperamos en el tiempo de Dios. Y entonces así me fui y le estuve preguntando al Señor, y en eso el Señor me dio una visión, era bien rápida. Estuve yo en Paraguay, había niños enfrente de mí, estuve en la ciudad de Cocoazú, Areguá. Estuve allí y estaban niños, y estuve orando por ellos, estuve dando la palabra en esa visión bien pequeña, pero la escena era un poco fuerte. Cuando vi esa visión y me abrí los ojos y dije, esto es fuerte, mejor me voy a sentar, dije. Regresé y me senté, pero me quedé pensando, ¿por qué esa visión? Porque algo, yo no pensé, yo en mi mente estaba de que otro ministerio aquí de lo que estoy haciendo con los jóvenes o las mujeres, pero no me imaginé algo tan fuerte como en otro país, otros niños, y algo tan fuerte en esa escena, ¿verdad? Entonces fui a la casa y 3 días después, a las 6 de la mañana, mi mamá me toca la puerta y me dice, hija, tienes que contestar tu teléfono, tu tía te está llame de Texas. Y mi tía, no es normal que mi tía Texas me llame, ni mucho menos. Me llama de vez en cuando, pero me dice, y contesté, tía, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿está bien todo? Dice, fíjate que no me puedo dormir. Ella vive allá. Ella vive allá. No puedo dormir, te vas a ir conmigo a las misiones a Paraguay. Y ahí dije, ay, Señor, tan rápido me mandas. Tan rápido, me acaba de dar la visión y ahora me dijo, y yo te tengo tu boleto, me dijo. Entonces ella ya era algo que el Señor puso en su corazón, vas a pagar el boleto y va a ir contigo. Claro. Y mi tía ya tiene como más de 35 años, 30 años, 35 años en misiones, dando de comer y llevando comida para los pobres, ¿verdad? Y allá en Paraguay, la gente muy necesitada. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días preguntando al Señor qué es lo que quería que yo hiciera allá en Paraguay, qué era la voluntad de Él de hacer allá en Paraguay. Y entonces, y después, tú sabes, el enemigo siempre nos quiere traer ese temor. Me venía mucho el temor de ¿qué vas a hacer tus hijos? Y la duda. Estás dejando tus hijos. Aunque tenía a mi mamá que cuidara, me entraba ese temor de dejar a mis hijos. Y uno de esos en la mañana, un pastor vino y me tocó el hombro y dijo, el Señor me diga que te diga que yo tengo tus hijos, no te preocupes. Y él no sabía nada. Y él no sabía. Oh, qué lindo. Y así mismo Dios confirmaba cada paso que yo tomaba. Entonces así fue y me fui a Paraguay, y eso era hace dos años. Entonces fui y estábamos dando la comida, estábamos dando la ropa que ya se juntó y que se mandó, y había mucha necesidad. No tienen ni los zapatos, tienen mucho enfermedad en los zapatos, no hay para recursos de muchas cosas, y viven en el piso, colchones, llovió un día antes, están encima de todo mojado, la tierra es roja, imagínate, con el colchón y los babies encima dormido. Yo entraba casa a casa y era tan fuerte esa escena de mucha necesidad en esas partes, en Paraguay, en diferentes partes que íbamos. Duré 23 días allá. Y Dios me empezó a usar en muchas áreas allá también, en la sanidad y en muchas diferentes áreas cuando estuve allí en Paraguay. Y ahí empezó mi despertar, esa pasión por Paraguay, y Dios puso ese deseo y esa pasión en mi corazón. Pero aún ahí, cuando yo entraba en esos lugares de casa a casa y veía tanta pobreza, 2 cosas sentí. Y esas 2 cosas era primeramente la ausencia de Dios.
Y cuando uno se siente, uno sabe que cuando estamos llenos del Señor, ¡ay, qué precioso! La presencia, siempre queremos la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, ahí queremos estar. Amén. Pero cuando se siente la ausencia de Dios, se siente lo más peor. Se vacío. Siente ese vacío, se siente y aparte la segunda era el espíritu de pobreza. Había un espíritu de pobreza en esos lugares que lo sentía. Y era una opresión muy fuerte encima de mí que yo sentía. Entonces ahí, esas dos cosas dijo, yo en mi corazón, Dios puso eso en mi corazón. Sí tenemos que dar de comer a los que tienen hambre. Es un deber de Dios, es un fruto del espíritu, del dar. Y sí tenemos que vestir a los que no tienen ropa. Dios no ha llamado a eso. Pero lo más importante es que ellos conozcan a Jesucristo, porque Jesucristo es la llave para que ellos encuentren la vida. Así es. La vida en todas formas, porque Dios es la vida. Él te va a llevar a esa paz. Él te va a llevar a que tú seas una vida bendecido. Él te va a llevar a todo. El Señor es la vida. Todo lo demás del pecado, viviendo el pecado, te lleva a muerte, te lleva a pobreza, te lleva a todo. Pero todo lo que es de Dios es vida. Y sabiendo que la palabra se tenía que plantar. Entonces cuando yo me fui de Paraguay ese viaje, yo sabía que la próxima vez que Dios me llevaba era para que la palabra se predique. Y juntamente dar al necesitado y dar de comer a los que necesitan y dar y de vestir. Entonces así fue. Y cuando es el ministerio de Dios, porque no es el ministerio, es de Dios. Realmente Dios manda su iglesia, que es un cuerpo que se une. Los hermanos de mi iglesia de New Life, hermana, y esto, había hermanas, mira, te doy, no, toma 20 o esto, aquello. La ofrenda empezaba, hermanos, hasta de otra congregación, en la librería, te voy a donar material, la librería Nueva Vida, te voy a donar material, hermana, que te vas a ir y empiezas a ver el cuerpo del Señor unirse por una causa que Dios no ha llamado. ¿Qué es? Predicar el evangelio del arrepentimiento y que llegan a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Exacto. Y eso es lo que el Señor no ha llamado a hacer, para que ellos vean, sí, el Señor prepara esto a sus hijos, el Señor prepara esto cuando uno toma ese paso de fe, ¿verdad? A caminar junto a Él, ¿verdad? Y dejar esa vida. Entonces yo dije, el Señor puso ese deseo, la próxima vez que voy va a ser para que nosotros podemos dar las necesidades y que Dios provee todas las necesidades que ellos necesitan, y más importante, que conozcan a nuestro Señor Jesús. Así mismo. Ay, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, pero es que no hubo... Bueno, nos están regalando 5 minutos más, 5 minutos más. Sí. Bueno, ¿qué mensaje tienes? Mira, para el próximo viaje, diles a ellos lo que necesitamos. La gente de aquí, de esta nación, que aunque, bueno, financieramente no está muy bien, pero está mucho mejor que allá, o sea, financieramente. Hay tanta pobreza en Paraguay. Estamos necesitados de recursos, o sea, ofrendas para comprar alimento allá, ¿no? Sí. Explícales a ellos. Sí, lo que necesitamos, lo que yo veo, más que nada, los niños, los zapatos, más que nada, porque lo veo los pies descalzos. Hay un insecto que se llama pique, y cuando va en ciertas áreas comen mucho la piel y se ve desformado los pies de los niños. Y entonces veo mucha enfermedad, hay muchas cosas que necesitan, no traen suficiente ropa, no pueden ir a la escuela, no tienen uniforme, entonces mucha necesidad. Yo vi que una directora esta vez que fui, lo que les sobra del cuaderno lo cosen para el próximo clase, para los niños que lo necesitan o lo que tienen, lo cosen porque ellos no tienen. Entonces hay falta de libros escolares, zapatos, juguetes. Los niños, había un niño que le dijo al pastor, ¿de dónde vino todo esto? Ay. Y le dijo, vino de Dios. Aquí que botan las libretas completas. Libreta como nada, o no usó más que 2 y lo llevan. Entonces, le digo al pueblo del Señor que Dios nos llama en estos tiempos, aún cómo estamos, para poder ver la necesidad de otros
y poder ponernos en el lugar, así como el carcelero, así como ese que está pasando hambre, así como ese que necesita ser vestido, que salemos de la comodidad y podemos hacer la voluntad de Dios, para que con lo poco que Dios nos da, a lo mejor no tiene mucho, dije, no tengo mucho que ofrecer, pero lo poco que puedo hacer, se lo hago para Él. Ay, y que Él haga lo que Él quiere hacer con ellos. Eso es lo que siempre ha sido mi oración, Señor. Yo lo voy a juntar, voy a dar todo lo que tú quieres, pero donde tú me mandas, que tú ves que hay necesidad, tú sabes quién lo necesita, que llegue esa ayuda a esas personas, a esos niños, a esas familias, y que ellos te pueden conocer. Porque el día que yo te conocí es cuando encontré la vida. Entonces eso es mi mensaje para el pueblo de Dios y para todos que si quieren, tiene ese deseo para donar para Paraguay, para la gente, para contactarte con la pastora Maribel, para que podemos mandar las cosas, mandar los zapatos, los alimentos, llevamos juguetes. Juguetes, sí, los juguetes que necesitan, porque los niños no saben cómo, ellos no saben lo que es recibir juguetes. Cuando los recibe es como la lotería para ellos, porque ellos se quedan, wow, es algo tan grande. Que nunca han visto, ¿verdad? Nunca ha visto o nunca tiene esa oportunidad que llega una vida recibe, o un cumpleaños. Un cumpleaños. Sí, entonces, un pastel. Un pastelito, ay, sí. Tremendo. Entonces, para que tú puedas cumplir los sueños de esos niños, de esas familias. Y eso lo vamos a hacer, eso está en nuestros proyectos, Mari y yo. El Señor es el que hace las conexiones divinas. Y no era en la época que yo te había hablado, era en esta época que el Señor dijo, es ahora cuando ustedes van juntas a Paraguay. Hay tanto que hacer. Ya mi corazón salta de alegría porque ver que podamos ayudar, que hasta se pueda, porque sé que se puede hacer. Arreglar, traer quizás un colchón mejor, algo, y tanta gente que tiene dinero, que pueden ayudar, que si vas a Payless y compra, porque estamos haciendo una propuesta, porque ellos donan, una vez donaron miles de zapatos a Guatemala, nosotros hemos ido 3 veces a Guatemala, y ellos han donado a Guatemala miles de zapatos, pero si tú vas a ir porque son, como 2,000 niños, ¿verdad? Uh-huh. Si tú vas a ir a Payless, o vas a comprar un zapato a tu niña o tu niño, acuérdate que hay niños en Paraguay que desde que nacieron nunca saben lo que es tener un zapatito para correr por allí, para que no se contaminen sus piecitos. Lo que tú haces aquí, Dios te lo va a recompensar a 100 por 1. Eso está garantizado. Amén. Y eso lo sabemos Mari y yo porque lo hemos vivido. Así es, amén. Así que, mire, les amamos. Lo mejor de nuestras vidas está por llegar, Mari. Así es, y estamos contentos, ¿verdad?, de que ella pronto va a regresar. Y que ya cuando regresemos de Paraguay, pero ya antes de irse a Paraguay, o de que nos vayamos a Paraguay, vamos a estar aquí también para continuar tantas cosas lindas que Dios ha hecho con ella. Un beso, les queremos, nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.